Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, vamos a esperar que se conecte. Ahí estamos, en simultáneo, tanto en Facebook como en Instagram. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Un placer nuevamente estar aquí junto a ustedes. Como siempre, eh, la idea de estos encuentros es acercarnos, facilitar temas que sean de su interés y poder tener un ida y vuelta que sea interesante. Así que, como siempre, invitados, invitadas a participar, a comentar, a preguntar, todo lo que quieran. Esa es la idea. Bueno, se va sumando gente. Hola Adriana. Eh, y para quienes no nos conocen y por ahí se conectan por primera vez, hola Eve, ¿cómo te va? La idea es lo que acabo de decir. Todos los lunes estamos dando este tipo de charlas en vivo, ahora a las 19:30. Hola Roxana, voy a saludar también a la gente que se va uniendo en Instagram. Em, y quienes no nos conocen nos pueden buscar a través de todas las redes, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, como La Llave Psi. Ahí van a poder encontrar todas las actividades que ofrecemos, fundamentalmente en la página que es www.layavepsi.com. Ahí van a encontrar estas charlas, van a encontrar programas de radio, no me quiero olvidar también de eso. Todos los sábados a las 11 horas nos pueden escuchar y ver, porque también se filma, vía streaming en .0.me. Y bueno, les decía, en la página van a poder encontrar notas, charlas, los programas de la radio, van a poder encontrar todas las formaciones que ofrecemos, bueno, quiénes somos, nos pueden ver las caras. Hola Ale, un habitué, ya. Les decía, nos podrán ver las caras. Para quien le interese, voy a acomodar un poquito esto. Para quien le interese, el enfoque que tenemos es integrativo, esto es lo bio, psicosocial y espiritual, fundamentalmente desde la corriente psicológica, si bien abrazamos todas las escuelas y teorías. Nuestro perfil, por decirlo de alguna manera, está más orientado a lo humanístico y dentro de lo humanístico más hacia lo junguiano, que es el puente que nos permite ir hacia este tipo de temas como el que vamos a ver hoy. Hola Alicia. También tenemos formación en counseling sistémico, más precisamente. Eh, Dos de nosotros, o sea, los tres nos hemos conocido, de hecho, estudiando counseling, y a partir de ahí dos de nosotros decidimos seguir con la licenciatura. Eh, bueno, también en cuanto a constelaciones familiares, integrando esa rica herramienta y la bioneuroemoción. Todo esto junto con el autoconocimiento, que es como el pilar que nuclea todo, es desde donde pretendemos, eh, y vaya meta, reconciliar lo que era la antigua psicología, la psicología originaria, la que se hacía este tipo de planteos, las preguntas existenciales, y la espiritualidad, es decir, tratar de conciliar la ciencia con la fe, ni más ni menos. Cuando la psicología era parte de la filosofía en sus orígenes y se hacía todo este tipo de planteos. De hecho, bueno, yo esto ya lo he dicho más de una vez, que el origen de la palabra psicología es tratado o estudio sobre el alma. Después se ha, por distintos motivos, separado, independizado, y cada vez se ha vuelto en este afán
de la ciencia a ultranza y de que lo no demostrable es no científico y no como que si no valiera, bueno, sea de alguna manera desvinculado de estas temáticas. Entonces, la idea es un poco tratar de integrar todo eso nuevamente. Como siempre, también remarco, hola Ana María, sin dogmas, sin por esto abrazar ninguna ideología, ninguna doctrina, sino fomentar el pensamiento complejo, que es otra de las cuestiones que tratamos de inculcar. Esto del fomentar el cuestionamiento, la crítica, desde un lugar donde cada uno pueda aprender a pensar por sí mismo, que creo que es lo más importante. Hola Graciela, ¿cómo estás? Así que bueno, aclarado todos estos temas, también se pueden comunicar vía WhatsApp al 11 3209 6198. Lo vuelvo a decir, 11 3209 6198. O vía mail a la llavepsi@gmail.com. Hola Vale, hola Gaby, no me quiero olvidar de nadie. Bueno, ya dicho todo esto, vamos a ir de lleno a el tema que hoy nos trae por aquí, que es el de psicología y alquimia. Parece todavía raro tener que aclarar esto. De hecho, esto obedece a un comentario que hemos recibido a través de la página y que por su agresividad, violencia y falta de respeto, particularmente yo decidí borrarlo. Eh, bueno, se trata de una persona, un técnico, no voy a dar su nombre porque no voy a entrar en su juego, eh, que a veces tampoco uno quiere caer en estos estereotipos, pero parecería que mucha gente todavía desde esta mentalidad binaria, donde si una persona tiene una formación dura, eh, pareciera que no puede tener acceso o capacidad de, de por lo menos tener la mente abierta para estas cuestiones. Y lo que decía antes, que aquello que aparentemente no es fáctico, no es medible, pareciera que no existe y que es cuestión de ignorantes o peores calificativos como este señor se ha dirigido. Lo que me interesa acá traer con esta observación es que en su momento cuando se hablaba de alquimia, eh, estamos hablando de una práctica de hace más de 2500 años de antigüedad, o la Miski, y se entendía, o se entiende todavía incluso, como una disciplina filosófica relacionada con el hermetismo, la mística y la espiritualidad. Esta es la parte, el recorte que seguramente esta persona habrá hecho y que inmediatamente desde su prejuicio lo relacionó con la charlatanería o la magia malentendida en el sentido del pensamiento mágico. Bueno, a este señor yo lo quisiera ilustrar, pero no porque yo me crea a nadie, sino desde justamente la ciencia y los hechos, desde donde pretende ampararse, que la alquimia venía dada por la facultad de transformar una sustancia o materia en otra distinta, pero también es ni más ni menos que la predecesora de la química actual. En su momento, en tiempos antiguos, obviamente no tenía ese nombre y se la llamaba de esta manera. Era
la alquimia de ese entonces. Lo que se hacía al mezclar sustancias y transformarlas era lo que una química, digamos, incipiente o que estaba muy en sus orígenes. Pero bueno, hoy, lamentablemente, el sentido que todavía perdura es este más metafísico, más relacionado a lo mágico, esto de transformar los metales en oro. Pero también acá haciendo una salvedad, que la verdadera alquimia, la que a nosotros por lo menos nos interesa, la de los sabios de de la filosofía, apunta al crecimiento interior, al desarrollo interior. Y eso, como vamos a ir viendo, no tiene nada de mágico, diría todo lo contrario. Pero bueno, desde estos recortes estancaditos y muy parciales que se hacen, es como que es muy fácil encasillar todo en cajoncitos, a todo ponerle un rótulo, un nombre, y enseguida desde ahí se disparan estas creencias donde me paro en un lado de la verdad o de la no verdad, un lado de la grieta, un lado de este pensamiento binario, de esto es lo científico, lo que sirve, lo que vale, y esto es palabrería. Pero bueno, a la invitación que hago, volviendo a los comienzos de esta charla, es justamente a esto, a no pararse en ninguna de estas dos posiciones. Tengan la posibilidad de pensar por ustedes mismos y sacar sus propias conclusiones, discernir, eh, y no guiarse por prejuicios, mandatos, influencias ajenas, etcétera. Sobre todo, y más que nada, escudándose cobardemente atrás de una pantalla. Bien, yo les decía, Adriana, en principio para obtener oro, sí, exacto, ese era en esos momentos como se conocía esta práctica. Yo les decía, desde el antiguo Egipto, China, la India, la antigua Grecia o el Imperio Romano, esto era considerado una ciencia espiritual y se basaba en el poder que tiene el pensamiento para influenciar o incidir sobre el medio en el que uno está circunscripto, en esa realidad cotidiana. Esto permitía desarrollar una mente mágica, pero mágica en un sentido no de pensamiento mágico, vuelvo a reiterar, sino en el sentido de la verdadera magia, que es seleccionar y entrenar los pensamientos para que estos vayan moldeando a voluntad nuestras circunstancias, a nuestra propia voluntad. Pero para esto es necesario un trabajo, un crecimiento, un esfuerzo interior. Y para nada fácil, como ya vamos a ir viendo. En ese sentido, magia parecería que no sería la palabra más adecuada, porque magia nos tiende a pensar en algo que justamente no requiere ningún tipo de esfuerzo, sino en una especie de milagro, o en una especie de superpoder. Y en realidad acá, por ahí lo mágico es justamente darse cuenta de que uno tiene ese poder y de cuánto depende esto, en el sentido de que en la medida en que yo vaya conectándome con ese propio poder, desarrollándolo, potenciándolo, por ahí lo que parecería mágico es no solamente la cantidad ilimitada de poder que tenemos, sino cuán poderosos somos de modelar esas circunstancias. Hasta cierto punto y hasta cierto límite, lógicamente, porque tampoco vamos a caer, hola Marcela, tampoco la idea de esta charla es caer en ilusiones o engaños del tipo, bueno,
el poder es ilimitado, tenés el poder absoluto, porque eso realmente no existe. Y como yo les decía, esto de las polaridades o las grietas sería pararse en la polaridad del pensamiento omnipotente, más que mágico, les diría, porque yo no les puedo decir, bueno, realmente sí tenemos el poder de ser quienes queramos y hacer lo que queramos, hasta cierto punto. Em, la diferencia es que los tiempos van a ser muy diferentes. Y en ese sentido nos podemos llegar a sorprender y a darnos cuenta de, bueno, qué tan poderosa puede ser nuestra mente, nuestra mentalidad. Y en este sentido, todo pensamiento lo podemos pensar como una energía, igual que todo, como una energía viva, como una energía inteligente y que por lo tanto va a incidir en esas circunstancias. Entonces, en la manera en que yo logre calificar y trabajar ese pensamiento, se van a ir modificando esas circunstancias. De hecho, la filosofía oriental justamente apunta a esto, porque hablan de que todo sería una ilusión, en este sentido, en que la medida en que yo logre cambiar mi mente, que sería como el proyector, todo ese escenario que sería la vida va a ser modificado. Y de hecho, hay algunas teorías hoy también, más desde el lado de la física cuántica, que nos habla de que todo es una proyección holográfica. Bueno, como lo queramos ver, como lo queramos llamar, de alguna manera parecería que todo es tan relativo que no nos queda otra, en última instancia, que mirar hacia adentro y empezar a modificar hasta dónde podemos modificar. Bueno, volviendo al tema de la alquimia, en tiempos remotos esto era una práctica común y el propósito del alquimista era conseguir, como decía acá Adriana, la transmutación de metales vulgares en oro y plata, como también la elaboración de ciertos remedios que se podían considerar en esa época milagrosos para curar las enfermedades y prolongar la vida. A partir de la Edad Media, esto se fue considerando como una ciencia más hermética y los alquimistas pasaron a verse como sabios o como embaucadores, los dos extremos, y había de los dos. Estaba la división de los alquimistas, que buscaban la piedra filosofal, esa sustancia mítica que les iba a permitir descubrir los grandes secretos de la naturaleza y del cosmos y del universo, y los que buscaban meramente la transmutación de los metales, esperando enriquecerse, eh, y todo esto acabaría por relegarla de alguna manera a una burda expresión, como en este último caso, o a un gran misterio, al que solo unos pocos, hola Juan Manuel, podían acceder. Bueno, de hecho, uno de los más famosos alquimistas de la Edad Media fue Nicolás Flamel. Este hombre estudió y escribió varios tratados alquímicos y se dice que encontró la fórmula para encontrar la piedra filosofal o la hada. Santo Tomás de Aquino fue otro de los grandes estudiosos de la alquimia en su vertiente o en su arista más simbólica, así como Paracelso, que fue un médico y filósofo del Renacimiento. Y digamos entonces con esto que hasta el siglo VIII la alquimia era considerada una ciencia respetada. Después, ya durante el desarrollo de la Edad Media, descarriló o se corrompió en esto que decíamos de parte un conocimiento muy oculto, muy hermético, y otra parte de ciertos embaucadores que la utilizaban como un acto eh, mágico, como sí, como una especie de show para enriquecerse.
Después llegamos ya más a tiempos un poco más contemporáneos con Newton y con Roger Bacon, que estudiaron los principios alquímicos desde la visión tanto de la óptica como de la mística, y nuestro amigo Carl Jung fue quien repasó estos principios alquímicos y su simbolismo para aplicarlo a sus teorías psicoanalíticas, que esto ahora lo vamos a ver un poquito más adelante. Es curioso como Newton, que fue uno de los pilares, si no el que más, en su origen de la física más ortodoxa, tenía este costado absolutamente místico y buscaba con el estudio de la alquimia descubrir o resolver de alguna manera los grandes misterios del universo. Bien, una parte interesante también acá para, para comentar es que hoy podríamos entender una suerte de alquimia moderna en el sentido de que hoy el poder del pensamiento, como yo decía al principio, está siendo demostrado por la medicina neurocientífica gracias a las últimas investigaciones, por ejemplo, de un equipo, el equipo de Giacomo Rizzolatti, esto es en la Universidad de Parma. Estos trabajos fueron publicados en la revista Science y verificados por un grupo de neurocientíficos de la Universidad de California, de neuropsiquiatría. Este científico lo que demuestra es que el sistema que rige la empatía está localizado en el cerebro y le da el nombre de neuronas espejo. Bueno, se está comprobando científicamente que el sistema inmunológico responde al poder del pensamiento y que la curación de una enfermedad depende muchísimo de la actitud del enfermo frente al problema. Según estas investigaciones, estas neuronas activan la capacidad de asimilación sensorial, de percepción subliminal del entorno y de las tendencias de las otras personas. Entonces, a mayor empatía, es decir, a mayor cantidad de neuronas espejo, mayor va a ser la capacidad de respuesta frente a las situaciones y experiencias que nos toquen vivir. Miski, la Edad Media ha sido un periodo de gran oscurantismo. Sí, sí. Sí, y esa es la palabra. Creo que aplica a varios niveles. Em, con este descubrimiento que les estaba comentando recién, si bien aún está en su fase embrionaria, podría abrirse un nuevo camino hacia la curación desde dentro de prácticamente cualquier enfermedad. También se podrían anticipar los acontecimientos, es decir, desarrollar una mayor intuición, una mente, vamos a llamarla superior, en el sentido de el desarrollo de mayores potencialidades, que domine los elementos o de alguna manera hasta predecir el futuro, pero no porque seamos videntes, sino porque de alguna manera vamos a poder tener una mayor capacidad de visión, para la redundancia, en el sentido de poder prever y calcular muchísimas más variables y probabilidades. Todo esto dejaría de ser lo que hoy es ficción para terminar alineándose con el empirismo más recalcitrante, podríamos decir. Según los científicos, el descubrimiento de estas neuronas espejo hará por la psicología lo que el ADN hizo en su momento por la biología. Esto, en definitiva, es lo que viene a demostrar el poder real del pensamiento. Y relacionándolo con el enfoque que nosotros tenemos, hoy también se habla muchísimo de la psiconeuroinmunoendocrinología, por ejemplo. Entonces, por suerte,
algunos aspectos de la medicina están empezando a correrse de estos compartimientos estancos que yo les decía al comienzo, para empezar a ver la cuestión un poco de manera más íntegra, más holística. Eh, Todo en definitiva está absolutamente relacionado y eso también es desde el enfoque, por ejemplo, que lo vemos desde la bioneuroemoción, cómo las emociones influyen sobre las enfermedades, sin olvidarnos, por supuesto, de los factores orgánicos, porque si no estaríamos de vuelta parándonos solamente en un lado eh, de lo que corresponde. Es decir, estaríamos desde este lado como terapeutas, como psicólogos, diciendo, bueno, lo importante es lo que sucede a nivel intrapsíquico, lo que sucede con las emociones y lo orgánico no tendría importancia. No, no, gravísimo error. Todo tiene absoluta importancia. Es decir, tenemos que ver, y yo en esto es como que la ciencia para lo que nos sirve y el método científico para lo que nos sirve es para no terminar abrazando la locura. Estamos entrenados de alguna manera, los que hemos estudiado con un paradigma científico, a ir de lo general hacia lo particular. En otras palabras, también esto sería decir ir de lo más probable a lo menos probable. Entonces empezamos con las cuestiones más groseras, con las cuestiones orgánicas. Eh, y la persona debe ser vista como eso, como un todo, como una persona. Entonces, obviamente se le pedirán todos los estudios médicos, pero volviendo como a esa figura del viejo médico de cabecera que se preocupaba y procuraba tener un diálogo y ver al otro como sujeto. Es decir, además de los síntomas, no quedarse solamente en eso, en los signos y los síntomas, sino de ver al otro como un otro y ver qué le está pasando. Porque no es lo mismo eh, tener síntomas por estar atravesando un duelo que simplemente tener síntomas porque, no sé, hay alguna cuestión congénita o hay alguna cuestión hereditaria. Eh, a esto apuntamos, es decir, inevitablemente puede estar el peso de lo congénito y lo hereditario, pero se dispara o puede dispararse por alguna cuestión traumática que esa persona esté atravesando en ese momento de su ciclo vital. Y esto va a propiciar que toda su realidad se vea modificada. Entonces, por ahí, no solamente tocando lo orgánico, los signos y los síntomas, sino al mismo tiempo haciendo un trabajo interdisciplinario con la cuestión psíquica, es que se logran los verdaderos cambios. Y vuelvo al origen, esto no es magia, es tomar como también varias veces hemos dicho, a Dios rezando y con el mazo dando. Es decir, me ocupo de lo que tenga que cambiar internamente y al mismo tiempo me ocupo de lo que tenga que hacer externamente. Ir al médico, hacer lo que tenga que hacer a nivel conductual. Em, bien, entonces, dirigir esta intención y actuar en esa realidad para cambiar es más que una cuestión de creencias o de fe, pasaría a formar parte de nuestro córtex cerebral. Entonces, por ahí también, desde este lugar, es que la mística de la alquimia decía que el secreto estaba en el interior, y esto desde la óptica moderna sería en el cerebro, en la cabezota, en nuestra forma de pensar. Acá es donde empezamos a integrar la psicología y la alquimia, la magia interior.
que como verán, insisto, no es magia, es empezar a cambiar nuestra forma de pensar, que es lo más difícil a lo que podemos aspirar. Pero Psicología y Alquimia, con estas mismas palabras, es una obra, un libro de nuestro amigo Carl Jung, publicado en 1944, y es uno de sus principales trabajos dedicados al estudio de la alquimia. En esta obra, Jung revalúa el simbolismo de la alquimia como íntimamente relacionada con el proceso analítico. Para esto va a apelar a utilizar algunos de los sueños de sus pacientes que hasta ese entonces no lograba explicarse, mostrando cómo los símbolos usados antiguamente por los alquimistas derivaban de los mitos arquetípicos más comunes a la especie humana y que eran accesibles en esos estados de sueño. Les hablo de los arquetipos que ya algunos los hemos nombrado, pero para quien por ahí no ha escuchado charlas anteriores, arquetipos del estilo luz y sombra, padre-madre, el arquetipo del héroe, héroe y villano, siempre son en dos, en versus, en opuestos, ya que hablábamos de paso y todo, como verán, está todo absolutamente relacionado de esto de lo binario y las polaridades. Y bueno, Jung encuentra una analogía incluso entre los alquimistas y el proceso de reintegración e individuación de la psiquis en el paciente psiquiátrico de esa época. Eh, Al señalar estas similitudes, Jung va a reforzar el carácter universal de su teoría del arquetipo y va a ser una apasionada defensa a favor de la espiritualidad en la salud psíquica del hombre moderno. No olvidemos, por un momento parémonos en el contexto en el que él estaba, estamos hablando de plena Segunda Guerra Mundial. Y él, en medio de una gran crisis personal, justamente porque estaba viendo, teniendo sus propios sueños y viendo estos sueños también en sus pacientes y no lograba compatibilizar o no lograba entender cómo en distintas partes del mundo, gente que no estaba absolutamente relacionada para nada, tenía sueños con símbolos comunes. Y de hecho lo veía también hasta en enfermos mentales. Bueno, este libro, que está también fiel a su estilo, ilustrado con imágenes, dibujos y pinturas originarias de la alquimia y otras tantas fuentes mitológicas, entre las que vamos a encontrar el cristianismo. Esta obra es otro ejemplo de la fascinación espiritual de Jung, tanto por lo esotérico como por lo exotérico, y del papel de la psiquis en la religión y el misticismo. Y un punto más que interesante de esta obra es el análisis de los sueños de un físico. Fíjense cómo de vuelta aparece la figura de un físico. Yo les hablaba antes de Newton, ahora otro físico, llamado Wolfgang Pauli, que llegaría a colaborar con Jung en el principio sin causa de la sincronicidad. Recuerden que este principio es el que, por el que Jung decía que dos hechos que estaban absolutamente no relacionados entre sí, de alguna manera se terminaban relacionando. Bueno, y los sueños que él empieza a estudiar son interpretados en serie para encontrar símbolos, significados que se van repitiendo
terminando, dice este físico, en la visión de un reloj mundial, formado en realidad por varios relojes operando en distintos planos y dando la pauta de un gran orden cósmico. Bueno, bastante interesante la visión de este hombre y ojalá las personas de este tipo de formación tan dura pudieran abrirse, pero como vemos, de hecho, con algunos sucede, a este tipo de pensamiento. Entonces, la psicología de la alquimia sería, por encima de todo, como estamos viendo, una propuesta para la transformación, donde el factor más decisivo es nuestra intención y la creatividad, este hecho en el que Jung también va a hacer mucho hincapié, porque es la que nos va a permitir abrir nuestras rutas alquímicas. Yo hace un ratito les hablaba de neuronas, fíjense que acá Jung habla de rutas. Eh, que van a ser caminos o vías únicas para cada sujeto y a la vez universales, acá fíjense lo paradójico, en cuanto a los arquetipos que como especie nos unen a todos, como el viaje del arquetipo del héroe o lo que sería la equivalencia de el camino espiritual. Bien, no sé si hay preguntas hasta aquí. ¿Qué sería entonces la psicología de la alquimia? Bueno, como decía al principio, quizá tengamos el prejuicio o la idea de que la alquimia es una práctica protocientífica a medio camino entre lo místico, lo espiritual, lo filosófico, que tiene sus raíces en Hermes Trimegisto. Este fue quien dio origen también a una obra, a la gran obra metafísica que es el Kybalión, que se las he recomendado en más de una oportunidad, y que era un dios greco-romano. Bueno, quizá también tengamos en mente esos propósitos que en apariencia la alquimia buscó en el pasado, la juventud eterna, el poder transformar cualquier material en oro. Ahora bien, cuando nos referimos puntualmente a la psicología de la alquimia de Carl Jung, no tiene nada en común con estos fines. Eh, por ahí sí, con lo que hablaba de Hermes, en el sentido de eh, esta figura fue quien habló de las 7 leyes universales, quien dio origen a la sabiduría hermética, de ahí su nombre. Pero Jung lo que hizo fue abrirlo todavía más. Es decir, la idea de esto no es justamente volverlo algo cerrado y hermético y que sea como una... Bueno, ahí estamos, ahí se retomó. Bien. A ver, ¿dónde nos habíamos quedado? Bueno, entonces yo les decía em, lo que vamos a encontrar si profundizamos en este libro, Psicología y Alquimia, estamos hablando de Jung, eh, es que él intenta con mucha pasión revivir este concepto de la alquimia para renovar nuestra cultura filosófica y psicológica. Hola Gaby, bueno, espero que se vayan uniendo de a poquito todos.
Em, Para Jung, este conocimiento de uno mismo va a partir de la capacidad de entender no solo la psiquis, sino también cada una de las manifestaciones del inconsciente. Entonces, solo mirando los sueños, por ejemplo, podríamos alcanzar una visión más holística de lo propio, un tejido más rico y profundo, con el que dar forma, bien digo, a una mejor versión de nosotros mismos. Entonces, alcanzar el auténtico autoconocimiento desde esta óptica implicaría antes que nada tener una visión más amplia, atrevida y sobre todo profunda del ser humano. Y para favorecer esta conciencia más amplia y elevada, deberíamos desarrollar, según Jung, los siguientes 4 elementos alquímicos, que serían la intuición, el fuego, el pensamiento, el aire, el sentimiento, el agua y la sensación, la tierra. Es decir, a través de los 4 elementos conectados con, eh, podríamos decir, nuestros 4 cuerpos inferiores, si lo vemos esto desde la visión metafísica, o las 4 grandes áreas que tenemos desde lo material. Eh, Asimismo, esta psicología de la alquimia parte también de muchos de nuestros elementos psíquicos no resueltos. Y acá es donde nos metemos en el terreno que Jung desarrolló con la sombra. Acá es donde tenemos que sumergirnos antes que nada en esa oscuridad que todos tenemos para sacarlas a la luz. Toda transformación va a exigir, y vuelvo a la carga con esto, esfuerzo, coraje, disciplina y un alto sentido de creatividad. Y nos va a decir también que hay 2 clases de alquimia. Una que se esforzaría por conocer el cosmos como un todo y recrearlo, que en cierto sentido sería la precursora de la ciencia natural moderna, lo que hablábamos de la química al principio, y otra que se esforzaría, bueno, no me quiero olvidar que fue lo que consiguió con creces Newton, por ejemplo, y la otra que se centraría en la posibilidad de una transformación que nos lleve a ser nosotros mismos. Para entender esta obra, Psicología y Alquimia, también vuelvo sobre esto. Recuerden que estamos en el final de la Segunda Guerra Mundial, en plena crisis de valores a nivel colectivo, que Jung, también esto se los decía, estaba enfrentando una auténtica fractura personal relacionada con la confianza en el ser humano, y él estaba buscando llegar a la esencia más profunda del ser, hasta esa alma. Acá también es lo que enganchaba con lo que hablaba al principio, los orígenes de esa psicología, que de algún modo intentaba rescatar mediante un proceso alquímico. Ese viaje, que podríamos hasta relacionar con el infierno del Dante, tenía que seguir un recorrido también iniciático, partiendo desde los círculos más profundos, emergiendo poco a poco hasta la iluminación del centro, desde lo más grosero de los bordes hasta llegar a lo más puro de la esencia. De esto fue que nació la figura y el sentido del mandala, que fue uno de los grandes legados de Jung. Y para llegar a ese centro,
a ese sí mismo, había que conocer la materia prima del ser humano, dejando caer las máscaras sociales. Fíjense cómo también esto se relaciona la alquimia en el sentido de transformar lo grosero, como podía ser un metal pesado, en oro o en plata, que eran metales preciosos. Esto sería, metafóricamente, transformar la burda materia en espíritu. Trabajar lo que él llamaba el nigredo, que era esa masa oscura donde vivían nuestras sombras, esas partes oscuras que no queremos ver de nosotros. Entender la unión de los opuestos en nuestra personalidad. Esto incluye nuestra maldad y nuestra capacidad de hacer el bien. Y diferenciar nuestra ánima femenina de la masculina, así como esos arquetipos que subyacen en nuestro ser. El héroe, el padre, el sabio, etcétera, etcétera. Y esto de lo femenino y masculino, él lo llamó ánima y ánimos. Y también, no menor, descifrar el significado de los sueños. En síntesis, esta psicología de la alquimia junguiana es una invitación directa a ir más allá de la ciencia más ortodoxa y empírica. Y fue uno de sus intentos por hacernos cruzar el umbral del conocimiento más ordinario para llegar hasta lo extraordinario, hasta esa esencia simbólica y espiritual contenida en nuestra propia psiquis. Él estudió los manuscritos alquímicos porque descubrió que sus imágenes y las diferentes reacciones de la materia tenían un paralelo con lo que encontraba en los sueños, esto que hablábamos antes, o en los delirios, hasta incluso en los delirios psicóticos de sus pacientes. Ellos describían relatos escritos en libros del medioevo, a los que obviamente no podían tener acceso, mucho menos en esa época, y también hacía referencia al proceso analítico y la alquimia y la relación entre estos con la religión. Nos mostraba de alguna manera cómo las tres cosas tenían un mismo origen en los símbolos de lo inconsciente, que es la forma en la que se expresan los arquetipos, y todo esto con un mismo fin, que era lograr la totalidad del hombre. Lo que cambiaba era la forma en la que se accedía a esos símbolos. Fíjense que estamos hablando, por un lado, sueños, por otro lado, delirios psicóticos, por otro lado, un verdadero esfuerzo de autoconocimiento. Y aparte también lo que variaba era el uso y la interpretación que se hacía de esto. Se dio cuenta también que la alquimia formaba una corriente que subyacía de alguna manera el cristianismo que encontramos en la superficie y que procuraba llenar las lagunas de tensión de estos opuestos que el cristianismo había dejado abiertas. Desde este lugar también, la transformación histórica universal de la conciencia hacia el lado masculino quedó compensada de alguna manera por el elemento femenino del inconsciente. Fíjense por qué le atribuye al inconsciente este elemento femenino, por su relación con la intuición, por su relación con la emocionalidad, con la espiritualidad, con la transformación, con la creatividad. Y lo masculino desde este lugar en el que hemos venido siendo criados y educados en cuanto a la razón, lo racional, lo científico, lo lógico, lo matemático.
em, también este binarismo, esta lucha entre cerebro y corazón. Entonces, la totalidad, perdón, y el mito, esto es muy interesante, va a representar el lenguaje más apropiado para expresar estos procesos psíquicos. Fue ahí donde focalizó Jung, entendiendo que ninguna intelectualización puede, de alguna manera, alcanzar la fuerza, la plenitud y la expresividad de esas imágenes míticas. De acá también la famosa frase que una imagen vale más que 1000 palabras. Porfa, me gustaría que me confirmen si estoy saliendo bien, porque no veo comentarios. Entonces, Karina, bueno, gracias. Por lo menos me quedo tranquilo que está saliendo bien. Entonces, la totalidad del hombre considerada como meta a la cual conduce el desarrollo psíquico en el proceso psicoterapéutico está ligada a supuestos religiosos o cosmovisivos. ¿Esto qué quiere decir? En la filosofía, estos son tres fundamentos: el ser, el conocer y el hacer. Aun cuando el paciente esté libre de prejuicios, su pensamiento, su modo de vivir, su moral y su lenguaje están condicionados históricamente hasta los más mínimos detalles. Esto es lo que hablábamos, lo que venimos hablando. Es algo de lo que no se tiene conciencia. Tenemos una libertad condicionada, situada. Adriana, excelente. Gaby, es muy interesante. Bueno, muchísimas gracias. Aprovechen, comenten, pregunten, todo lo que quieran, que esa es la idea. Eh, en este proceso de análisis, lo que se pretende, lo que Jung pretendía, era reconocer el deseo, la razón de ser, más allá de estos determinismos personales. Es decir, todos tenemos estos arquetipos que son ancestrales, y sumado a eso tenemos nuestras propias vasijas, nuestros propios eh, mandatos, creencias, limitaciones, como lo queramos llamar, matrices. Todos venimos de alguna manera chipeados con un programita de las expectativas que tenían de nosotros, qué se esperaba que fuéramos. Acuérdense esto que se dice también desde el psicoanálisis, que somos el deseo del otro, incluso desde la filosofía. Por lo cual, de alguna manera, ya venimos nombrados, de hecho, y a partir de ahí ya hay toda una serie de expectativas eh, condicionados por un sexo que hasta hace no mucho ya nos condicionaba para este, toda una cuestión de elección sexual, de género, etcétera, etcétera, a nivel incluso político, bueno, por donde se les ocurra. Estudios, nivel social, bueno. Entonces, lo que Jung apuntaba con este recorrido, con este viaje, era poder reconocer estos determinismos personales, familiares, culturales, ancestrales, y a partir de ahí descubrir mi propio deseo y poder ver en qué medida podía ser medianamente libre, conociendo mi propia verdad, mi propio deseo, y ser medianamente libre dentro de todo ese contexto que de alguna manera nos determina.
Adriana, qué bueno, me puedo volver a conectar. Bueno, perfecto, esa era la idea. No sé por qué en un momento se cortó de golpe. Em, en esa fase del proceso es cuando se producen los símbolos de la unidad, los mandalas que se van a manifestar en sueños o en impresiones visuales durante la vigilia, como una forma o como la forma más clara de compensación de esta oposición que todos tenemos y del conflicto, de esta batalla interna que todos tenemos. Este fue el tremendo y gran aporte de Jung. Estela, hola Alejandro, buenas noches, buenas noches. Gaby, el deseo del deseo del otro, eso vale también para aquellos hijos de familias numerosas, por supuesto, vale para todos, Gaby. Vos cuando fuiste pensada, deseada, ya atrás de eso había toda una serie de expectativas puestas en vos. Ese es el deseo del otro. Y esto de alguna manera es inevitable. Lo importante acá es reconocerlo y tener la capacidad de poder correrme, de poder transformarlo. Ese es el tremendo desafío. Porque todos de alguna manera estamos determinados. No es lo mismo que hayamos nacido acá, que si hubiéramos nacido en 1800, que si hubiéramos nacido en África, que si hubiéramos nacido en Arabia, que si hubiéramos nacido en otro planeta. O sea, de alguna manera, por eso es que el grado de libertad que tenemos es bastante acotadito. Pero bueno, dentro de ese acotadito nivel es donde tenemos que saber cómo movernos. Estela, los sueños es aquello que viviste en el día. A veces, no todo y no siempre. A veces es la reproducción de eh, lo que se vivió durante el día. Eso es una parte. A veces son manifestaciones de deseos reprimidos. A veces son estos mensajes que de alguna manera también hablan de deseos reprimidos, de esta otra parte, estas sombras o esta sombra que intenta hablarnos, que intenta comunicarse y decirnos que la veamos, que la empecemos a reconocer, a aceptar, porque de alguna manera eso es lo que tenemos que integrar. Aquellas partes que más nos molestan, que más nos duelen y que más vemos en los otros son las que tenemos que justamente integrar. Y a veces son también manifestaciones desde lo arquetípico de la especie, puede ser, según lo que nos dice Jung, porque todos tenemos un origen común. Eh, Además, bueno, no vamos a entrar ya en terrenos, eh, porque si ya nos metemos en terrenos más esotéricos, podemos hablar incluso hasta de posibilidades de sueños proféticos y demás. Eh, Tal cual la cultura determina, sí, totalmente. Eh, y ese es el punto. O sea, determina, pero no es una sentencia. El tema es qué tan hábiles somos de, pese a esa determinación, poder movernos y poder de alguna manera cinturear esa determinación. Estela, pero hay deseos que son imposibles las pérdidas. No termino de comprenderte. A ver si me lo podés explicar un poquito mejor. O que yo por ahí no te estoy sabiendo interpretar. Em, Bien. Eh, bueno, yo les hablaba de este conflicto. Ale, actualmente pienso que nadie quiere tener un hijo pensando en ese ser por venir, en su felicidad personal, sino que solo lo hacemos para satisfacer egos personales, aunque después queramos lo mejor para ellos. Esto es muy cierto. Sí,
Eh, Así sea desde la más pura sensación de amor eh, y la más pura expresión de amor, en un punto es difícil correrse de esta fantasía de proyección, de proyectarnos a través de un hijo, de poner en ellos expectativas de frustraciones que nos han atravesado y ver o esperar de ellos que puedan de alguna manera eh, ver o, o que podamos de alguna manera compensar esas frustraciones a través de logros que sean de ellos que tomamos como nuestros, etcétera. Estela, extrañar los seres que no están. Sí, eh, entiendo ahí por lo que decís que sería deseo recuperarlos. Bueno, el punto acá, como todo, depende de dónde nos paremos. Eh, si tomamos como que esto incluso lo dice la física, nada se pierde y todo se transforma, quiere decir que no están acá, pero no quiere decir que dejaron de existir. Y si también desde lo junguiano hablamos que hay un origen común, evidentemente también habría un destino común, por lo cual de alguna manera en algún momento se supone que nos reencontraríamos, por lo cual es más un paréntesis o una distancia, un hasta luego, más que una separación absoluta. Esto desde ya es, cada uno elige lo que quiere creer. Em, pero bueno, es a lo que voy con esto, Estela, es que siempre esto es desde donde se mire. Eh, no es la idea, con esto que te estoy diciendo, tratar de alguna manera de aliviarte, sino que siguiendo el hilo que estamos siguiendo, esto no implica es meramente una diferencia de plano, si lo querés entender de esta manera. Eh, y seguimos conectados, más allá de que uno, obviamente, y acá también es compensar y entender las dos cosas, porque obviamente vamos a extrañar, porque a uno le gustaría que esa persona siga estando físicamente, pero se trata de esto, de, bueno, extraño, reconozco que extraño, pero al mismo tiempo, eh, si es que creo en esto, de alguna manera me quedo más en paz, en el sentido de que sé que las cosas de alguna manera no se acabaron para el otro, ni obviamente cuando me suceda lo mismo para mí. Eh, y de ese lugar esto por ahí da un poco más de paz y se toma de otra manera. Em, y es aceptar, aceptar y soltar. Soltar desde el lugar del apego, desde el lugar de tratar esto de retener y forzar al otro cuando su camino ya corresponde que evolucione por otro lado. Esos locos bajitos, sí, totalmente. Bueno, esto que yo les decía, la batalla interna, es justamente la batalla de la personalidad, la batalla del ego, con toda esta otra parte, eh, que no va a ser fácilmente, eh, digamos, nuestra personalidad no le va a dar la bienvenida a este trabajo dócilmente. ¿Por qué? Porque de alguna manera empieza a sentir que pierde el mando, que pierde el control,
nosotros vamos a sentir que perdemos el control, que todo se vuelve absolutamente eh, volátil, relativo, ilusorio. Bueno, y esto sí sucede. Pero al mismo tiempo nos vamos volviendo una personalidad más integrada. Vamos corriéndonos de esos extremos, llegando hacia un equilibrio, hacia un punto medio, hacia un sí mismo que nos permite ser más auténticos, más transparentes, y nos va poniendo en contacto con esa esencia humana común a todos. Y eso es lo que nos va dando paz, paz interna, porque dejamos de estar tan determinados por todo eso, esas circunstancias externas, por todos esos mandatos, por todos esos prejuicios, por todas esas cuestiones que se esperaban de nosotros, por el poder que hemos dejado que otros ejerzan sobre nosotros, y empezamos a guiarnos por nuestro propio poder, nuestro propio deseo. A partir de ahí todo eso empieza a tener cada vez menos importancia, menos entidad, menos trascendencia. Y desde ese lugar nos empezamos a vincular más sanamente de, desde lo más puro de nuestro ser a lo más puro del ser del otro. Empezamos a ser menos juiciosos, más amorosos, más comprensivos, más respetuosos. Y eso es lo que va cambiando nuestras circunstancias. Nos vamos a relacionar con otro tipo de personas desde otro lugar. Y obviamente esto va repercutiendo en todas nuestras áreas, todas nuestras esferas. Estela, con el tiempo y terapia ayuda, sí, por supuesto. Pero más que nada con esfuerzo personal. Por mucha terapia que uno haga, si uno no pone lo que hay que poner, y que hay que poner mucho de eso, porque a nadie le gusta ver sus partes más oscuras, y hacer su propia crucifixión. Ese es el punto. Eh, y bueno, ya que estábamos hablando de esto de el terapeuta, como terapeuta, el objetivo es llevar a la conciencia de esos pacientes las imágenes arquetípicas que tienen correspondencia con las representaciones dogmáticas. Esto de arquetipo, por ejemplo, padre o madre, estas cuestiones de el patriarcado bien instalado, por ejemplo. Y este camino, lo que Jung descubrió es que no es recto, no es en línea recta, sino que es aparentemente cíclico. Acá volvemos al mandala, en espiral. Y los sueños, como manifestaciones de procesos inconscientes, giran en círculo alrededor del centro y se van acercando a ese centro, que tiene también el significado de la salvación. Pero esto sin ningún matiz religioso, sino la salvación mía, la salvación de mí. Y de estos procesos arquetípicos, fíjense acá lo curioso, es que podríamos conjeturar que nacieron las religiones. A través de este tipo de visiones fue que después tomaron consistencia las religiones y todo lo que conocemos a través de lo que se nos ha enseñado. Ale, una de las oraciones que me hicieron y me hacen mucho bien es la oración de la serenidad, sí, totalmente. Eh, bueno, en este proceso de este drama, porque realmente es un drama interno, se da esta discusión dialéctica que lleva a que el paciente se enfrente con su sombra, con sus demonios, con sus dragones, con sus monstruos, de la que se va desprendiendo a través de la proyección. Y este es un punto fundamental, porque la medida en que yo no reconozco esto en mí, lo veo en los demás. Entonces, un excelente indicador para ver lo que tengo que trabajar es esto del espejito. ¿Qué es lo que más me joroba del otro? Pero a nivel me joroba de que me irrita, me saca de quicio,
es lo que más tenemos que trabajar en nosotros porque es la parte que no queremos ver en nosotros. Entonces, muy probablemente, si yo, por ejemplo, soy una persona demasiado rígida y tengo enfrente una persona absolutamente opuesta, bueno, me va a sacar de quicio. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo tengo que flexibilizar y la otra persona tendrá que hacer un trabajo de ordenar, de volverse un poquito más. Pero bueno, eso ya es tema del otro. Por eso también decimos que siempre el cambio empieza por uno. Después, si en ese cambio yo logro provocar también un cambio en el otro, bienvenido sea. Si no, esto naturalmente se rompe. Estela, eso es verdad, es lo que estoy haciendo con terapia, pero cuesta y duele mucho recordar cosas muy guardadas dentro mío. Sí, es así, Estela. Y es inevitablemente, por lo menos en un principio, esto es así, esto duele, provoca dolor, el dolor proviene de duelo, porque aunque parezca mentira, estamos tan aferrados a esas cosas que no las queremos dejar. Y duelen por eso, porque es lo que creemos que somos. Creemos que somos todos esos programitas, todos esos mandatos que por ahí hicieron de nosotros, son del otro, pero nos hemos convencido tanto de que somos eso, de que hasta lloramos perder eso, porque sentimos que de esa manera se nos va todo. Y al trascenderlo, terminamos dándonos cuenta que no se nos fue todo, no se nos va todo. Nos transformamos, como el ave fénix, en otra cosa. Pero para lograr eso, habrá que haber atravesado este vía crucis. Eh, Ale, sería muy bueno que hablaras en otra charla sobre la ley del espejo. Bueno, lo tomo. Perfecto, sí, porque es un tema súper interesante y totalmente relacionado con esto. Acá me dicen en Instagram, Eureka, entendí lo del espejo. Bueno, buenísimo, esa es la idea. Eh, es que para eso, y esa es la famosa ley de atracción. ¿Por qué uno atrae justamente lo afín? Se nos está mostrando justamente para que lo podamos cambiar, para que lo podamos ver, para que lo podamos aceptar. Lo que pasa es que es mucho más fácil decir, no, esto es del otro, el otro es bueno, todo lo que se les ocurra calificar, y nos quedamos en esa. Ponemos afuera, es un tema del otro. Es mucho más difícil agarrar y decir, bueno, a ver, ¿por qué me está molestando? ¿Qué me está mostrando? Y trabajarlo y hacerme cargo. Y ver que aquello que tanto me revienta es porque lo tengo. Ese es el tema que insume coraje, valor, fuerza, porque a nadie le gusta reconocer lo peor, lo que a uno le da vergüenza, lo que a uno le da asco, lo que a uno le da dolor. Em, Pensemos además que sin pecado no puede haber arrepentimiento y sin arrepentimiento no hay redención ni paraíso. Entonces, confrontarnos con la parte oscura de nuestra personalidad, la sombra, es cosa que se va a imponer por sí misma en todo tratamiento que se, se considere profundo. La verdadera imitación de Cristo funciona de la misma manera. Y esto que decía, no harás a los demás lo que no te gustan que hagan con vos, es una manera también de aceptar el pecador que todos tenemos adentro. Los contenidos de ese inconsciente personal, la sombra, van a estar ligados
a los contenidos arquetípicos también del inconsciente colectivo. Por lo que, si tomamos conciencia de nuestra sombra, unos van a estar arrastrados inevitablemente, o van a arrastrar, mejor dicho, inevitablemente a los otros, y esto también es lo que decimos que puede terminar causando una tremenda impresión en la conciencia, porque de alguna manera también me doy cuenta de cuán responsable soy de el colectivo del que formamos parte. Y también esto de que cambiando uno empieza a influenciar sobre el resto y de lo importante que es entender esto en el sentido de no es que cambiando, esperar que cambie el resto, voy a cambiar yo y que va a cambiar el mundo, sino que cambiando yo puedo influenciar sobre los más cercanos y esto se va haciendo una cadena que es la que termina cambiando el mundo. Lo que se termina expresando en el simbolismo alquímico es el proceso de individuación. Esto fue a la conclusión que llegó Jung y como lo llamó él. Volvernos persona en el sentido íntegro, volvernos este sí mismo. El alquimista, sin saberlo y sin quererlo, queda a merced de estas condiciones inconscientes de su mente y de su esencia. Entonces los autores que estudia le van a proveer de esos símbolos que van a afectar a su... Ahí está. Va queriendo... Ahí está. Bien. Bueno, les decía que estas personas conmovidas se van a identificar con los nuevos contenidos, los van a representar en sus vidas y son los que se convierten en profetas y en reformadores. Jesús fue uno de los que se convirtió en la imagen protectora ante estas potencias arquetípicas que amenazaban al colectivo humano. Pero siempre hubo hombres que no se conformaban con esas dominantes, eso que hablábamos antes, con estos poderosos mandatos del consciente, sino que buscaban esa experiencia original de raíces eternas y se aventuraron por esos desiertos en los cuales, como Jesús, se encontraron, con su puesto, con el hijo de las tinieblas, que era su sombra. Cómo trascendió integrando su sombra. Y esto, en la alquimia, es la experiencia del anigredo que hablábamos antes, el primer estadio de la obra de Jung, que él va a describir como melancolía, esto que decíamos, esto que estoy dejando atrás, y que psicológicamente va a corresponder al encuentro con la sombra. ¿Por qué melancolía? Porque la transformación siempre va a implicar dejar algo atrás, perder algo. Y aunque parezca mentira, volviendo a este punto, podemos hasta extrañar perder nuestros aspectos más negativos, porque de alguna manera, vuelvo a decirlo, nos hemos identificado con ellos, creyendo que nos definían. No se olviden esta famosa frase, el tango, abrazado a un rencor. Me termino transformando en el rencor, soy el rencor. Entre otras cosas, cuando somos adolescentes empezamos a extrañar ser niños, cuando somos adultos extrañamos ser adolescentes, cuando somos adultos mayores extrañamos ser jóvenes, cuando estamos por morir tenemos tanto miedo que extrañamos o empezamos a extrañar la vida. Cuando dejamos la vida, extrañamos la materia. Acá es donde aparece la no aceptación de la muerte y la trascendencia.
etcétera, etcétera. Y desde luego que todo lo que sea incierto no lo podemos entender, tampoco lo podemos limitar y eso nos angustia. Y la muerte y la sexualidad son dos cosas que no podemos ni entender ni limitar y son las que más nos angustian. Fíjense, la mayoría de las terapias están siempre relacionadas con duelos no superados, con pérdidas o por el lado de el amor y la sexualidad. Parejas o sexualidades no resueltas, no entendidas. Son los dos grandes temas del ser humano, por lo menos del ser humano actual. Y el problema de los opuestos, desde la sombra, representa en la alquimia un papel importante y decisivo, porque conduce en la forma arquetípica del hierosgasmos, lo quiero decir bien, que esto es la boda química, el matrimonio sagrado, la pareja interna, donde los supremos opuestos, en la forma de lo masculino y lo femenino, se funden en una unidad que ya no va a tener oposición, ninguna oposición, y es incorruptible. Esto es a lo que arribó Jung. Y para lograr esto tenemos que ir de a poquito, ir integrando todos esos aspectos, para lo cual nos vienen bárbaros los sueños, las proyecciones, esto que les decía del espejito, eh, y empezar a darme cuenta de todas aquellas cosas donde no estoy siendo yo mismo, sino siguiendo mandatos, poniéndome máscaras sociales. No quiero dejar esta charla con el aspecto metafísico, porque nos trae un poderoso recurso que es una técnica de alquimia que se llama alquimia mental, que es una técnica de transmutación, de hecho es la técnica desde la metafísica de transmutación más rápida para polarizar hacia lo positivo cualquier patrón mental, cualquier mandato, cualquier programita con el que venimos. Esto consiste en decretar, es decir en voz alta, con sentimiento y pensamiento al mismo tiempo. Para esto tenemos que tener en claro el o los patrones a trabajar antes de empezar. Por ejemplo, si quisiéramos trabajar el patrón de inseguridad, supongamos, esto quiere decir que yo me he convencido de que soy una persona insegura, lo que, como hablábamos al principio de la charla, me va a, de alguna manera, hacer o manejarme o tener conductas inseguras la mayor parte del tiempo, porque estoy convencido de que soy eso. Es como decir, si estás convencido de que sos torpe, vas a actuar como torpe porque te sentís un torpe. Entonces, es como una manera de autosugestión. Entonces, la idea es cambiar este chip. Tenemos que tener, estos serían los pasos a dar. Primero, aquietarse hasta lograr el estado alfa, esto es fundamental. Esto quiere decir centrarse en la respiración y lograr estar en un estado meditativo, es decir, aquietar suficientemente sobre todo los pensamientos para poder estar lo más relajado y lo más concentrado posible. El segundo paso es visualizarnos seguros, serenos pero seguros, enfrentando, en este caso, la situación que más inseguridad nos provocaría. Por ejemplo, supongamos hablarle a mi jefe. Entonces yo visualizo concretamente esa situación. Tercero,
sentir emocionalmente la seguridad. Y esto es poner esa impronta emocional, poner la intención. Al principio va a tener que ser medio hasta forzado, pero es poner la emoción a esa idea, a esa visualización. Y esto son las claves para cualquier cosa que yo quiera crear, cualquier cosa que quiera manifestar. Es primero tener en claro la idea, el objetivo, ponerle la emoción, ponerle la intención y esto, y después viene poner la acción, la conducta. Entonces, como cuarto paso, sentir físicamente una fuerza que va a subir recorriendo de los pies a la cabeza. Quinto paso, decretar en voz alta, yo soy seguridad, por ejemplo, como en este caso, que esta afirmación tiene que ser firme y sin agresión. Y luego ya podemos dejar la imagen. Podemos visualizar después otra imagen que corresponda a otro patrón mental y podemos trabajar, se sugiere, hasta 3 juntos, porque si queremos hacer más, es preferible esperar a otro momento porque el inconsciente no lo va a tolerar. Eh, puede de alguna manera provocar alguna desestabilización. Por otro lado, es importante también no comentar qué patrones estamos transmutando para no arriesgarnos a emitir ninguna energía en contrario, es decir, que pueda de alguna manera desarmar lo que estamos procurando modificar. Yo les propongo que lo practiquen, esto es simple de hacer, es fácil, por ahí quien no tenga experiencia, esto se va ganando con la práctica, no hay que no hay que tener ninguna maestría, sino simplemente ir practicando con una respiración suave, es tomar aire por la nariz, llevarlo bien hasta inflar la panza, sostener y soltar también por la nariz. Podemos hacer esto entre 7 a 14 veces, ya con eso enseguida vamos a notar que empezamos a relajarnos, ir aflojando todo el cuerpo, tensiones, hombros, brazos, piernas. Esta es una posición recta, cómoda, sin distracciones, en un ambiente silencioso, calmo. Eh, y no tratar de identificarme con nada. Es decir, inevitablemente el pensamiento va a seguir su acción normal, nada, dejo pasar, no juicio, no hago valoraciones de nada, simplemente contemplo, observo, practico de paso esto de ponerme como una especie de espectador de mí mismo. Lo mismo con cualquier sensación emocional, la observo, la dejo pasar, con cualquier sensación física. Y con la práctica voy a ir logrando, llegando cada vez a estados más profundos. Una vez que alcanzo ese estado alfa, visualizo el patrón que quiera trabajar. Esto es importante tenerlo en claro antes de hacerlo, él o los patrones. Y puntualmente la situación que más me esté costando eh, modificar. Le pongo la intención, es decir, trato de conectar esa idea con la emoción y hago el decreto en voz alta, sintiendo también esta energía a nivel físico. Estela, es mejor hacer esos ejercicios a la mañana y antes de ir a dormir. Mira, es efectivo en cualquier momento que lo hagas, o sea, lo importante es hacerlo en el momento en que puedas. Está bueno hacerlo a la mañana porque ya de alguna manera uno empieza el día con otra energía, con otra mentalidad. Está bueno hacerlo antes de irse a dormir porque uno también termina el día y se prepara para que ese inconsciente no se dispare
desde, desde el peor aspecto. Eh, o sea, yo te diría hacerlo a la mañana, hacerlo antes de ir a dormir y hacerlo todas las veces que sea necesario. Pero sí, lo importante es ponerlo en práctica. Bien. Eh, para todo quien le interese, eh, el aspecto de la alquimia es troncal en todas las formaciones que nosotros damos. Les diría que es el común, es como la espina, la columna vertebral que une absolutamente todo lo que ofrecemos, porque básicamente es el enfoque que nosotros tenemos, o sea, lograr esta transformación a partir de el trabajo interno. En este sentido, hay varias formaciones que ofrecemos. Hay una, digamos, la básica sería la psicología existencial y la introducción a la psicología junguiana. Desde lo existencial vemos desde Rogers a la logoterapia y obviamente ya nos metemos después en el terreno de Jung con la sombra, el trabajo fundamentalmente con la sombra. Y después ya avanzamos a lo que sería la psicología alquímica en sus niveles 1, 2 y 3, donde ya nos metemos desde Gurdjieff con lo más transpersonal a Jung desde distintas obras, fundamentalmente esta que nombraba con esta charla, Psicología y Alquimia, entre otras, trabajando también con los arquetipos a nivel familiar, a nivel personal, a nivel colectivo. Cuando uno se enfrenta a eso que nos da inseguridad, como por ejemplo un examen o manejar, sí, puede ser absolutamente todo lo que se te ocurra. Em, el tema es visualizar esa situación particular y visualizarte resolviéndola y conectando con lo emocional. Eh, el punto es que sea lo que más eh, nos cueste en este caso, porque es lo que donde el patrón está anclado. Si uno, por ejemplo, trabaja algo muy puntual, como puede ser un examen, pero esto después se va a replicar en otras situaciones. Igual esto se puede repetir a diario, si yo quiero, si veo que el patrón está muy enquistado. Pero bueno, se trata justamente de ver por ahí qué es lo que más me cuesta y apuntar por ahí. Bueno, y la finalidad de todas estas formaciones que yo les decía es justamente alcanzar esa individuación, ese sí mismo, esa integración de estos opuestos. Primero reconocerlos y ir pretendiendo cada vez más llegar a ese centro, a ese mandala. Trabajamos con mandalas, trabajamos con interpretación de sueños, trabajamos con alquimia, como las que les acabo de describir. Eh, bueno, todas las técnicas que estén a nuestra mano, con la sombra, reconociendo la sombra, escribiéndole a la sombra, dibujando la sombra, etcétera. Reconociendo las proyecciones, bien. Y no me quiero olvidar eh, este libro, que es mi libro, justamente describe básicamente lo que es el arquetipo del viaje del héroe, que es el enfrentarse a uno mismo y a partir de ahí, con la excusa del encuentro del alma gemela, que esto es, de vuelta, el alma gemela, ¿dónde la busco? ¿Afuera o adentro? Entonces es entender esto que nos habló Jung de el hierosgasmos,
la boda química, el matrimonio sagrado, la pareja interna. A partir de lograr esa pareja interna, de esa integración, es que puedo vincularme realmente desde un amor, eh, desde un amor verdadero, desde un amor sano con un otro, desde un amor que maximice la libertad, el respeto y el crecimiento de dos naranjas completitas y de no dos medias naranjas que intentan completarse tomando cada una de la otra. Así que bueno, nada. Lo que lo traía al caso porque tiene mucho que ver con esto, porque se trata justamente del viaje espiritual hacia el interior de, eh, desde lo ficcional, entre comillas, un aprendiz de alquimista, un aprendiz de mago, que ilusoriamente primero intenta encontrar todo eso afuera, como hablábamos al principio, que es justamente desde el lugar en que erróneamente se entiende la alquimia, esto de el pensamiento mágico y no de lo que en verdad se trata, que es la alquimia interna, el trabajo con uno y poder transformarse. Bien, ¿cómo se llama el libro? Se llama Ecos de un viaje de amor en el tiempo. Estela, ahí te lo muestro. Cualquier cosa, si te llega a interesar a vos o a quien sea, nada, me escriben. Eh, de paso, aprovecho para dejar los datos de contacto. El teléfono WhatsApp 11 3209 6198. 11 3209 6198. Pueden también escribir acá por Facebook, por Instagram, por Twitter. Estamos también en YouTube como La Llave Psi. Mandan un mensajito simplemente. Por mail, layavepsi@gmail.com. Está también en Mercado Libre. Lo buscan con ese nombre. O me escriben y les paso el link. También lo pueden ver en la página. La página es www.layavepsi.com, donde además pueden encontrar estas charlas, los programas de radio. De paso, no me quiero olvidar de eso. Estamos todos los sábados a las 11 en vía streaming, esto es vía internet, en .0.me. Siempre estamos hablando de temas distintos y tenemos también un bloque donde damos participación a preguntas de la gente. Ahí también nos pueden ver, nos pueden escuchar. Eh, Bien, creo que no me olvido de ningún otro lugar. En la página pueden ver también todas las formaciones que ofrecemos, hay notas, eh, bueno, están todas estas charlas, creo que ya lo dije, está el libro, lo pueden también comprar por ahí, pueden ver lo que explica, lo que habla acá, de qué se trata, una breve sinopsis, etcétera. Si yo quiero un libro, nada, lo que te decía recién, me contactás, me escribís, me mandás un mensajito por donde vos quieras y combinamos. Bien, ha sido un placer como siempre. Eh, Nada, la invitación, como siempre, reitero a que se genere esto, que está buenísimo, que pregunten, consulten, que podamos debatir, podamos filosofar, podamos pensar juntos, podamos cuestionar, podamos tener un rico espacio de pensar. El lunes que viene vamos a estar como siempre 19:30 con otra temática, así que nada más, los dejo tranquilos y tranquilas. Y bueno, lamento las interrupciones, son cosas que son los determinismos de la tecnología actual que condicionan, pero bueno, después yo esto lo trato de subir, queda subido en Facebook en distintas partes y después lo voy a armar en un solo video para que quede más prolijito y se pueda, quien no lo haya escuchado o se perdió, lo pueda tener completito. Eh,
Estela, gracias. Excelente, tus charlas me aclaran muchas cosas. Bueno, te agradezco muchísimo, Estela. Esa es un poco la idea. Más que aclarar, pensar juntos y que cada uno esto encuentre su propia luz y pueda iluminar sus propias sombras. Miski, gracias, hasta el próximo encuentro, buenas noches. Igualmente, Ale, gracias Tocayo, pasó un buen momento. Bueno, buenísimo, esa es la idea, pese a los temas densos que a veces tocamos y de las cosas que a veces no son tan gratas, pero que bueno, está bueno que pueda tomarse de esta manera. Gaby, gracias, gracias a vos. Adriana, muy buena exposición, gracias por todo, gracias a vos. Ana María, buenísimo, ahora lo vi y a ver completo, gracias. Bueno, perfecto. Gracias a todos ustedes. Y bueno, sea si Dios quiere, hasta el próximo encuentro. Muchísimas gracias.